grabando entrevista al docente Gustavo Abad sobre crónica de multitudes 5, 4, 3, 2. Esta idea de crónica de multitudes surgió como un concepto tentativo. Mi preocupación siempre fue encontrar el lugar que ocupa el cuerpo, tanto en los procesos de escritura como en los procesos sociales, ¿no? Entonces, esa preocupación venía desde hace algunos años y yo tenía que encontrar un modo o un espacio donde se junten una preocupación por el cuerpo y una preocupación por la palabra. Entonces, en mis búsquedas sobre esos dos aspectos, sobre la corporalidad y sobre el lenguaje, fui encontrando que el lugar donde se unen, donde se juntan, donde convergen estas dos temáticas, la corporalidad y la palabra, era en un tipo de escritura que yo no sabía al principio cómo denominarla, ¿no? Era crónica, pero no una crónica, digamos, general, sino una crónica que habla justamente de los cuerpos. Entonces la idea de la crónica de multitudes se refiere a un tipo de escritura periodística que habla de las manifestaciones, de las grandes manifestaciones colectivas, que son de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, la crónica de multitudes vendría a ser un texto donde se manifiesta una preocupación política, una preocupación periodística y una preocupación literaria, pero que habla sobre este estado colectivo de los cuerpos, estas manifestaciones, estos cuerpos llevados a su máxima expresión, ¿no? Estos monstruos de 1000 cabezas, como yo los digo en el libro, que son las multitudes de nuestro tiempo. Y las multitudes de nuestro tiempo son diversas, ¿no? Hay multitudes deportivas, por ejemplo, ¿no? Hay multitudes multitudes dolientes, como la de ¿cómo se llaman? Los funerales, ¿no? Hay multitudes como las multitudes de las migraciones, ¿no? Hay multitudes festivas, como las multitudes de los carnavales, ¿no? Entonces yo fui buscando una serie de relatos acerca de las multitudes y comencé a preocuparme sobre ese tema y al mismo tiempo preocuparme sobre justamente qué significan los cuerpos en ese contexto de las multitudes. Más o menos por ahí podríamos definir lo que es la crónica de multitudes, un relato acerca del cuerpo en su máxima intensidad, en su estado colectivo y las formas como han sido narradas esas manifestaciones corporales. La manifestación más visible de la función del cuerpo en la escritura es lo que en el periodismo se llama el proceso de inmersión. La inmersión no es otra cosa que meterte, zambullirte, si tú quieres, es para usar la metáfora, en una realidad concreta. Esta idea de la persona que se lanza a una piscina, eso es una inmersión. Entonces, en el mundo social también existe este tipo de inmersiones. Te lanzas de cabeza a una realidad social. Y es a partir de ese cuerpo, con todos sus sentidos alertas, que ingresa a una realidad donde se produce la aprehensión de esa realidad, donde tú atrapas esa realidad, ¿no? Y ahí comienza el proceso de escritura, en las emociones, en la capacidad tuya de mirar esa realidad, de sentirla, de tocarla, empieza a escribirse el texto. Porque ahí tú empiezas a subjetivizar ese mundo, empiezas a hacerlo tuyo, ¿no? Entonces, la intención mía en este texto es, digamos, poner en evidencia aquello, ¿no? Cómo interviene tu propio cuerpo en el proceso de escritura. Porque a veces se considera mucho que la escritura es solamente un proceso intelectual, ¿no es cierto? De hecho, es un proceso intelectual, pero se deja mucho de lado cuánto interviene en la escritura nuestra corporalidad, ¿no es cierto? Esta materialidad orgánica que es el cuerpo,
esta capacidad de sentir, ¿no es cierto? Entonces, la escritura no es solo neuronas, ¿no es cierto? No es solo pensamiento, ¿sí? También es sangre y nervios, ¿no? Entonces, yo siento que el cuerpo y la palabra son dos elementos que se juntan en este tipo de escritura, más que en otros. Yo creo que en todos los procesos de escritura intervienen estos dos elementos, pero en la crónica de multitudes intervienen especialmente estos procesos. Hay una escritura una crónica que yo analizo ahí, que es El rastro en los huesos, de la periodista argentina Leila Guerriero, y en esa crónica se nota cómo ella, digamos, tiene un contacto directo con los restos de los desaparecidos en varios países del mundo, los desaparecidos por las dictaduras en varios países del mundo. Ella acompaña a un grupo de investigadores forenses y produce una escritura, pero no es una escritura basada solamente en el intelecto y en la reflexión o en la ideología, sino que es una escritura basada también en la capacidad de ella de ponerse junto a esos cuerpos o a esos restos, ¿no es cierto? Que yo les denomino las multitudes ausentes, ¿no es cierto? Que son esos cuerpos ya no existen, esos 10.000, 20.000, 30.000 personas que han desaparecido, desaparecieron, pero su presencia se mantiene, ¿no es cierto? Se mantiene a través de esos restos, de esas búsquedas, de ese recuerdo, de esa memoria. Entonces, y eso Leila Guerriero solo lo puede traer de nuevo si se mete a la fosa, si se mete a la fosa común, si respira el mismo aire que respiran los investigadores, ¿no es cierto? Si vive la misma náusea, ¿no es cierto?, que viven esos investigadores que están descubriendo esos cuerpos en búsqueda de justicia, ¿no? Entonces yo siento que, por ejemplo, en ese tipo de crónicas, el cuerpo y la palabra se dan la mano, ¿sí? Se dan la mano y producen un relato que yo lo considero sumamente particular, que es esto de la crónica de multitudes. Cuando nos relacionamos con el otro solamente como un objeto de información, estamos solamente ejerciendo una relación pragmática con el otro, es una fuente de información. Pero cuando nos relacionamos con el otro o con la otra o con los otros, como queramos decirlo, como sujetos de comunicación, entonces ahí establecemos un mundo común del que puede surgir un relato. Esta relación con el otro se manifiesta de manera especial en el tema del testimonio, ¿no? Yo también abordo el tema del testimonio, que es la capacidad de escuchar al otro y de conocer su experiencia profunda, ¿no? Entonces, en esta crónica de multitudes se ponen en juego todos estos elementos, la capacidad del periodista de inmiscuirse en una realidad, de entrar en contacto con el otro, con la realidad del otro, pero también la capacidad de escuchar al otro. Entonces yo creo que la relación con el otro en estos procesos de escritura es sumamente especial, en el sentido de que es una relación, tiene que ser una relación primero respetuosa, tiene que ser una relación dignificadora del otro. Tú no puedes hacer espectáculo del dolor ajeno, tiene que ser una relación respetuosa, ¿no es cierto? Y realmente debe ser una relación que te importe. A veces a mí me han preguntado, ¿y cómo hago? ¿Cuáles son los tips para lograr que el otro confíe en mí, ¿no es cierto? Para lograr que el otro me dé su testimonio. Y yo suelo decir, no hay tips. Lo único que quizá te ayuda, que quizá funciona, y que me ha funcionado a mí, es que sea honesto, que en realidad voy a hacer esa historia de ese otro o de esa otra porque me importa, ¿no es cierto? Cuando a ti te importa el otro, te van a fluir las palabras, vas a tener los gestos adecuados para acercarte al otro, vas a tener la prudencia, es decir, te va a surgir, ¿no es cierto?, la prudencia para saber qué preguntar y qué no preguntar, ¿no es cierto?, cuando el otro realmente te importa.
Cuando no te importa, en cambio vas a sobrepasar algunos límites, ¿no es cierto? Vas a ser invasivo, de pronto vas a hacer preguntas, digamos, que no vienen al caso o que pueden ser ofensivas, ¿no es cierto? Entonces, a rato yo siento que esa relación con el otro más bien comienza de una relación con uno mismo, es decir, si yo quiero relacionarme bien con el otro, si quiero tener una relación respetuosa con el otro, que me está ofreciendo su historia, sus experiencias, lo único que yo le puedo ofrecer con seguridad es honestidad. O sea, quiero escribir tu historia porque realmente me importa, no porque quiero ganarme un premio o porque quiero, o porque simplemente estoy cumpliendo con un deber, con un trabajo, ¿no? O sea, si voy a escribir de los desaparecidos es porque me importan los desaparecidos, ¿no? Quiero saber qué pasa con esas personas. Entonces yo creo que esa es la relación con el otro que se establece en este tipo de relatos, a los que yo les llamo crónica de multitudes, que es también una relación intensa digamos, de este cuerpo con el cuerpo de los demás. Estamos viviendo una situación común. No es una relación solamente intelectual, abstracta, ¿no es cierto? A veces hablamos de la pobreza en términos abstractos, ¿no? Y la crónica de multitudes te dice que la pobreza se encarna en unos cuerpos concretos, en unos lugares concretos, en unas personas concretas. Entonces tienes que ir donde esas personas concretas y acercarte, y esa es una relación corporal también, una cercanía física, material. Y de otro modo no puede surgir la crónica. Por ahí va la idea.